Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Todo el recorrido de este trozo del Evangelio que hemos proclamado hoy nos lleva a entender inmediatamente que hemos llegado al culmen de la revelación, al culmen del Evangelio, a la parte más alta. Dos frases lo identifican inmediatamente. Lo que Jesús dice: no hay ningún mandamiento mayor que estos. Y la otra frase, aquello que Marcos dice de la gente que lo escuchó: y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ambas frases nos ponen delante de un límite. Hasta aquí llegamos. Esto es lo más importante. Esto es lo que tenemos que saber. Y lo interesante es que quien interroga a Jesús es un escriba. Debió haber sido un escriba abierto a la gracia de Dios. ¿Qué es un escriba? Un estudioso. Un estudioso de la Sagrada Escritura, un estudioso de la teología, un estudioso de la doctrina, un conocedor precisamente de la ciencia religiosa, en este caso judío. Ese era un escriba. Un escriba que sabe mucho pero quiere saber lo esencial. Un escriba que se ha instruido bastante pero quiere saber cuál es lo verdadero, lo real, lo importantísimo de todo lo que sabe. Y entonces ya lo intuye. Eso es también otra cosa muy importante. Él ya lo intuye pero lo quiere confirmar desde Jesús. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. Y todo aquello que precisamente es el himno con el cual todo judío se levantaba y recitaba antes de empezar todas sus actividades, la famosa Shema, ¿no? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay otro más, ¿eh? Hay otro más que Jesús pone exactamente al mismo nivel: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Y el escriba, que ya intuye lo importante, alguien precisamente por eso se da uno cuenta que es alguien abierto a la gracia, confirma: tiene razón, es verdad, ya lo había yo presentido, ¿no? Y entonces, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús se da cuenta de que este hombre es materia para el reino, ¿no? No estás lejos del reino de Dios. Un escriba, entre otros, que más bien criticaban y rechazaban a Jesús, ¿no? Un escriba abierto a entender las cosas desde aquel que tiene la plenitud del Espíritu para presentarlas como lo más grande de la revelación, ¿no? Y nos pone a nosotros delante de lo más importante. Entonces, esto es lo más importante. Puedes conocer muchísimo y es bueno, ¿eh? Claro que es bueno que nosotros nos instruyamos.
Claro que es bueno que también, ¿no?, tengamos un conocimiento de lo que significa nuestra identidad cristiana, pero siempre tengamos en cuenta que el corazón de todo eso, lo más importante de todo eso, es el amor, ¿no? Es el amor que se expresa hacia Dios por medio del amor que le tenemos al prójimo. Y por eso, ya la primera lectura, el libro del Deuteronomio, nos habla de los mandamientos y preceptos. ¿Cuál es la finalidad de los mandamientos y de los preceptos, según lo dice ahora Moisés? Guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz. Sabemos muy bien que Dios nos llama a la felicidad. Ese sería el reto y el desafío de todo cristiano, ir comprendiendo en su camino que construye su felicidad, que construye su felicidad. A eso somos llamados. Cuando Jesús nos dice sean perfectos como su Padre es perfecto, nos está mandando a la meta de la perfecta felicidad, que es Dios. Y por lo tanto, sean felices como su Padre es feliz. De verdad. ¿Y cómo? Ahora, ya el eco de Moisés: cumple los mandamientos y serás feliz. Pero Jesús lo supera en la última cena, cuando con sus discípulos deja un mandamiento nuevo. Ya no es tanto que ames al prójimo como a ti mismo, que eso ya es un buen paso, sino que ames al prójimo como yo te he amado a ti. Jesús ha dicho, el Padre me ama, y como el Padre me ama, así los amo yo. La perfección del amor es el Padre. El Padre ama perfectamente en el amor al Hijo, y esa misma perfección, ese mismo amor perfecto, es el que el Hijo dona a los suyos, como yo los he amado. Busquen el amor perfecto. ¿Para qué? Para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes llegue a su plenitud. La coincidencia: guarda los mandamientos para ser feliz. Sean perfectos como el Padre es perfecto. La llamada a la perfecta felicidad. ¿Cómo lo construimos, Señor? Ámense como yo los he amado. Entonces mi alegría, esa felicidad, va a estar en ustedes, y la que ustedes buscan llegará a completarse. Pero ser perfectos como Dios es perfecto. Y es que no está lejos de nuestra misma naturaleza, está dentro de nuestra misma naturaleza. Cuando San Juan afirma en la primera carta que Dios es amor, una intuición profunda, obviamente, obra del Espíritu en Juan, ¿no? Obra del Espíritu Santo en Juan. Una intuición profunda. Dios es amor, ¿no? O sea, da a entender que Dios esencialmente es amor, ¿no? La persona de Dios es amor. La realidad de Dios es amor. La existencia de Dios es amor. Dios es amor. Entonces, cuando nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha hecho también a nosotros partícipes del amor en nuestra esencia. De tal manera que por eso es que la insistencia del amor en el Evangelio. Porque si nosotros tenemos que llegar a ser perfectos como Dios es perfecto, solo podemos serlo desde el amor. Porque ya tenemos el amor en nosotros, No es que nosotros hayamos amado primero, es que fuimos amados primero para poder ser nosotros también capaces de amar. El mismo San Juan en la primera carta. Entonces, aquel que nos creó por amor, pero nos hizo desde el amor, también a nosotros amor, porque somos su imagen, somos su creación suya. Entonces sabe que podemos contar con esto para ir construyendo nuestra perfección. Y ese es el sentido que facilita, podríamos decir, la comprensión de ese mandato: sean perfectos como mi Padre es perfecto. Sean felices como mi Padre es feliz. ¿Cómo? Ámense como yo los he amado, y mi alegría, mi felicidad va a estar con ustedes, va a ser de ustedes, y la que tanto buscan llegará a realizarse. Y ahí, ¿cómo entonces tenemos que entender cuál es nuestra verdadera identidad delante de Dios, pero también delante del mundo? El cristiano tiene identidad de amor. Sin esa identidad no es cristiano y presenta el cristianismo en forma equivocada, en forma torcida. ¿Y qué es amar? ¿Qué es amar? Si nosotros experimentamos el amor de Dios bajo muchos aspectos, y por eso es que confiamos, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro hablar con Dios no tendría sentido si no es porque nos sentimos amados. Ojalá fuera así. No porque entremos en una dimensión, podríamos decir, soberbia con Él, ¿no?
yo te rezo para que tú me des. O una intención, llamémosle así, completamente equivocada, ¿no? De un Dios que me ha abandonado, de un Dios que no me habla, de un Dios que no me escucha, de un Dios que no me quiere. Jamás. Jesús nos garantiza la permanencia de Dios que nos ama, y Dios permanece amando siempre, nos portemos como nos portemos. Por lo tanto, Dios que ama permanentemente es objeto de nuestra confianza. Por eso, desde la experiencia del amor de Dios en nosotros, por eso confiamos en Él, por eso le hablamos, por eso nos acercamos, por eso también podemos pedirle, ¿no? Desde la confianza que nos da, que nos ama, es precisamente la experiencia de amor que tenemos. Ahora, traducida a cómo debemos hacerlo con los demás, ese es precisamente aquello que nosotros ya, en lo que nosotros ya tenemos que esforzarnos. La antífona del Evangelio dice: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Pero hay una referencia primero, una condición: cumplirá mi palabra. Esa palabra está ubicada y se esencializa, se reúne toda en el mandamiento nuevo de Jesús: ámense como yo los he amado. De tal manera que cumplir con todos los mandamientos, cumplir con el Evangelio, vivir el Evangelio, tiene precisamente su explicación única en el amor. Ámense como yo los he amado. Y el amor entonces será la experiencia de nuestras relaciones, la experiencia de nuestro trato a los demás, la experiencia de la comunión de una sociedad llamada iglesia, que presenta al mundo desde el amor la posibilidad de una historia nueva, de un cambio, porque ahí está nuestro compromiso. ¿Somos capaces de amar? Sí, lo somos. Aquel que no ama no se conoce, y porque no se conoce, de repente ni siquiera se ama a sí mismo. Y ahí porque la referencia está ligada también a yo, al yo, al yo. Si yo he experimentado el amor y conozco que soy capaz de amar, amaré, amaré, y desde ahí presentaré entonces mi verdadera identidad cristiana. Y el amor se alarga, Hay amor de afectos, hay amor de sentimientos, que es donde se ejerce mi libertad. Yo te elegí, dice Jesús. No, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Te amo. A sus discípulos les manifiesto un cariño particular. Ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Los quiero muchísimo. Les he dado a conocer todo lo que el Padre me dijo que les diera a conocer, ¿no? Los quiero muchísimo. Se conmueve delante de ellos. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es la experiencia de Juan, que se sentía el discípulo amado. Jesús expresaba afecto, expresaba sentimientos, pero en aquellos a los que él había elegido para amar. Pero eso no significaba entonces que marginaba o despreciaba a otros, no. Amaba de una forma extraordinaria. Pero el amor en Jesús nos pone delante de algo que en realidad ya no es una opción libre, sino un compromiso cristiano. Es el amor de disponibilidad, el amor de la generosidad. Sí, soy libre para expresar mis afectos, soy libre para expresar mis sentimientos a alguien. Es muy distinto el amor conyugal, por ejemplo, ¿no? O el amor de novios, el amor de padre a hijos, de hijos a padres, ¿no? El amor de amigos se expresa de otra forma. Al amor que podemos tener en otras circunstancias, ¿no? Pero eso mismo no lo expresamos con alguien a quien un día vemos necesitado y le tendemos la mano. El amor que presento a este hombre es el amor de disponibilidad, que nace precisamente del reconocerme como Jesús y reconocer en el otro a Jesús. Jesús pasó curando a muchos, Jesús pasó el bien a muchos, pero se quedaban en el camino. Algunos lo siguieron. Hace 8 días veíamos cómo el Bartimeo lo sigue, ¿no? Pero seguía caminando, pero los suyos estaban con él, y Jesús les expresaba su amor particular a ellos también. Un amor de disponibilidad que nos hace a nosotros capaces incluso de amar al enemigo. Porque si de verdad nos identificamos como Jesús, yo no me sentiría en capacidad de ser enemigo de nadie. Jesús no fue enemigo de nadie. Tuvo enemigos, es distinto. No fue simpático para muchos, y muchos le hicieron la guerra. Muchos no lo querían matar, dice varias veces el Evangelio. Quiere decir que él tuvo enemigos, pero él no se sintió enemigo de nadie.
Puede pasarnos a nosotros también. Hay gente que tal vez no nos quiere, no nos aprecia. Pueden ser hasta enemigos nuestros. Pero el cristiano no se siente enemigo de nadie. Por eso Jesús nos manda a ir más allá. Ama a tu enemigo, Y ese es el amor de disponibilidad. Es el amor que nos exige a todos los cristianos, que no está ligado al amor de la libertad, desde el cual yo expreso mis sentimientos, mis afectos, a las personas que elijo para que sean destinatarios de los afectos. Pero el amor entonces seguirá siendo mi identidad, sea en el lado afectivo, emotivo, como también en el lado disponible de la generosidad. Amar, esa es la condición del cristiano. Por eso, ahora entendemos, primero, no hay mayor mandamiento que estos. Y segundo, ¿qué más te podemos preguntar, Señor? ¿Qué más deberíamos de saber? Ya nos has hecho saberlo todo. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a confirmar nuestra fe.